Hoy hablaremos de los 7 peores negocios para emprender, llenos de gastos ocultos, promesas infladas y una realidad que pocos te cuentan. Frenazo histórico de los coches eléctricos en Europa. Honda recorta 20.000 millones de dólares y apuesta por híbridos, mientras China arrasa con coches baratos, desestabilizando la industria. Y hablaremos de cómo el delivery crece a doble dígito en España, cómo es una tendencia que está apisonando en Estados Unidos y cómo en China es una industria que vale ya más de 60.000 millones de dólares. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Largo Plazo, podcast padre e hijo, donde el tiempo es nuestro aliado y donde aprendemos cosas que nos hacen que la vida sea mejor, que nuestros negocios prosperen, trucos para controlar nuestro dinero y saber dónde nos metemos. Y como siempre estoy aquí con mi queridísimo padre. Carmelo, ¿qué tal, papá? Muy bien. Pues sí, la verdad es que aprendemos muchas cosas y bueno, pues hoy también tenemos unos temas súper interesantes y bueno, efectivamente yo estoy aquí con mi hijo Quique, con mi queridísimo hijo Quique, disfrutando y aprendiendo como siempre. Sí, hoy además tenemos un podcast que nos gusta mucho, que es cuando estamos los dos solos aquí comentando noticias, historias. Y tenemos unos temas muy buenos. Vamos a hacer aquí una pequeña recopilación que en el episodio anterior creo que gustó mucho, en el que hablábamos de los supermercados, pues del Alcampo, de Zara, todo eso. Y en este caso vamos a hablar de 7 negocios que a simple vista parecen atractivos o a mucha gente le gusta en España y que analizando bien las cosas son bastante desastrosos o, por lo menos, si no tienes pasión y no sabes dónde te metes, son turbios. No son tan rentables y efectivamente vacían presupuestos de las personas porque Sí. al final te metes en un negocio que no Te funciona. arruinan, básicamente. Te arruinan, o sea, totalmente, te destrozan. Luego también, papá, vas a traer un tema aquí de cómo Europa está parando los coches eléctricos, pero lo está diciendo un poco por lo bajini, ¿no? Efectivamente, están ahí con ese mensaje de dice, ahora va a ser todo eléctrico y no, bueno, espera, vamos a pensarlo mejor. La han cagado y no saben cómo salir de ese mensaje como edulcorado, pero realmente la han cagado, o sea, Sí. tiene un problema enorme. Y no vamos a hablar aquí de si el coche eléctrico, si la carburación, si las emisiones. Vamos a hablar de datos reales, de por qué lo están parando de verdad, no porque sea mentira, sea una estafa, nada de eso, sino porque está mandando la economía europea al traste. Y ya por último también mencionaremos el tema de la comida a domicilio en España, cómo está creciendo tanto, si está afectando o no a los restaurantes, qué hábitos han cambiado, cómo está creciendo y tenemos muchos temas ahí yo creo interesantes por comentar. Pero, ¿qué te parece si empezamos por los 7 negocios trampa en España? Perfecto. Tú, cuando te digo un negocio trampa, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué creerías que es un negocio atractivo, que mucha gente se mete, que es como el sueño de muchos españoles, que en España hay muchos y que es como, ¡buah! Puedo tener esto y luego igual puedo tener varios de este negocio. ¿Tú qué se te viene a la cabeza? Bueno, pues para mí un negocio trampa sería, pues, primero, un negocio que desconoces y que desde fuera lo ves, se ven los negocios súper bollantes, súper atractivos. Hubo una época de bonanzas en el año 2002, cuando fue el cambio del euro, que bueno, hubo constructores que ganaron muchísimo dinero y decían, iban a un restaurante, pato de jamón, 20 euros o 2.000 pesetas en la época, una botella de vino, joder, ¿cuánta pasta? Dices, nada, voy a montar una bodega, voy a montar una historia de jamones. Y todos esos gente con mucho dinero, que había ganado tanto dinero, se metía en una bodega, se gastaba 2.000 millones y la bodega a freír churros, a dar por culo, a perder el dinero. Con los jamones igual. ¿Qué quiere decir? Que al final, cuando tú te metes en un negocio que desde fuera dices, ostras, esta gente se está forrando, fíjate cuánto te cobran esto, fíjate cuánto vale esto, y te metes en un negocio sin tener ni idea, lo más normal es que te pegues un batacazo descomunal. Claro, porque si además luego hablamos de todos los gastos que están detrás, de todo lo que no se ve, pues ahí es donde todo cambia muchísimo. Totalmente. Haz así porque si no, se escucha. Eso es lo que pasa muchas veces, que la gente solo ve
cuando tú vas al restaurante y pagas la cuenta, ¿no? Y dices, joder, mira qué pastizal, ¿no? O cuando tienes que comprar un producto, un servicio, y dices, hostia, se están forrando. Pero hay que tener en cuenta que no todos los negocios tradicionales, que a simple vista en España, un negocio tradicional, pues tienes que alquilar un local, tienes que hacer ciertas cosas y crees que por solo teniendo el dinero para hacerlo es fácil o vas a tener un buen retorno, y no siempre es así. Hay muchos otros factores como la gestión, el desconocimiento de la industria que te pueden sacar del juego demasiado rápido. Muchas veces estos negocios, que ahora iremos con los 7 que voy a mencionar, pero muchas veces tienen márgenes muy bajos. Hay muchísimos gastos ocultos y eso hace que sea muy complicado mantenerte motivado y con ganas de estar levantándote ahí. O sea, puede ser una trampa mortal, la verdad. Hablamos también de que el 80% de los negocios en 5 años en España cierran. Había otras estadísticas que estuve mirando ayer en los que comentaban eso, que por ejemplo el primer negocio de los que vamos a hablar ahora decían que básicamente en 2-3 años la mitad por lo menos cierran. O sea, ahora vamos a hablar, porque si no estamos aquí como hablando sin decir nada. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso, que puede haber inventario muerto, puede haber muchos royalties muy abusivos, alquileres altos. Eso te puede frenar. Por eso también hoy en día muchos negocios digitales despuntan o son atractivos, porque quizá no son bollantes, quizá no, los acaban cerrando, pero por lo menos no tienen ahí unos gastos tremendos, ¿no? Lo que solemos decir que dice Euge Oyer, de hay que vender bits y no átomos. Y no átomos, va un poco por esto, porque cuando vendes átomos, la logística y todo puede ser tremendo, ¿no, papá? Venga, cuéntanos esos negocios, que ya estoy interesado. Venga, va. Vamos con el primer negocio, el más típico en España, el sueño de mucha gente, que es tener un bar o tener un restaurante, ¿no? O sea, el hecho de, pues voy a coger el traspaso de tal sitio, lo decoro un poquito, le meto ahí, voy a hacer esta comida, voy a hacer estas tal y vamos, la voy a petar, ¿no? Eso es un poco lo que piensa la gente, porque cuando estás ahí yendo a un restaurante a comer y ves, joder, esto debe costar poco, ¿no? Esta comida, y te cobran aquí tanto, no sé qué. Lo ves como que algo interesante, ¿no? No. Tú has experimentado tener un bar durante muchos años. Cuando tenías 18 años, ¿qué nos puedes decir? De hecho, hubo un momento en mi vida que tuve ahí un tema, no voy a comentar mucho, pero rápidamente me dijiste, ni de coña. O sea, huye de ahí, huye de eso. Totalmente, porque primero que un bar, una cafetería, un restaurante es súper esclavo. Tú trabajas cuando los demás están de fiesta, lo cual ya tienes que tener una pasión brutal. No solamente porque dices quiero ganar dinero, sino la pasión tiene que estar por encima del trabajo, y hay que entenderlo de esa manera. Tus empleados cada vez más van a tener una restricción de horas limitadas, lo cual los costes van a subir mucho, porque hay momentos en los que no es negocio, hay horas muertas en el día que al final los costes son muy altos. Si quieres encima tener un negocio que funcione, debes de ponerlo en una calle principal o crear algo súper especial para que vayan a conocerte, lo cual tienes que conocer profundamente ese negocio, que en muchísimos casos, muchísimas veces no hay. Hoy en día en España, por ejemplo, el tema de la hostelería, hay un problema de profesionalidad increíble. O sea, esa profesionalidad, ese trabajo de hace 30 años, hoy en día muy poca gente lo hace. Es verdad que cuando lo gestionas bien, cuando sabes lo que quieres, cuando propones calidad, cuando propones cosas serias y tienes unos valores, puede cambiar el negocio. Pero hoy en día la gente muchas veces compra cosas muy baratas. Por ejemplo, hay una cosa que yo siempre digo. Yo en su día ya tuve una cafetería y en su día también estuve vendiendo cosas para hostelería. Y el hostelero realmente lo que buscaba era producto barato, le daba igual. Jamón barato,
todo lo más barato. Siempre compraba, había muchísimo, no digo que no haya hostelero súper profesional que lo haga bien, pero hay muchísima gente que caía en ese error. Y entonces dices, bueno, yo voy con mi mujer a un sitio, me voy a tomar un vino rico, me voy a tomar un pincho, y me van a dar un vino malo, y voy a tomar un pincho mediocre, y me van a cobrar 7 euros. Digo, vaya experiencia de mierda. Quiero decir que al final esos detalles hacen que la gente siempre piensa que comprar barato es mejor y muchas veces no lo es. Y al final hace que tu negocio no funcione. Y es muy difícil porque el negocio que funciona, funciona. Pero el negocio que funciona, antes has dicho que van con márgenes bajos. Tienen márgenes muy altos, gracias a Dios. La hostelería intenta tener márgenes altos. Igual en la comida no tanto, pero en la bebida sí. Y en el café, pero todos los gastos que están detrás. Exacto. Todos los gastos que están detrás es lo que hace que haya cafeterías y negocios que al final del año estamos hablando de entre un 5, un 8, un 10, ya es una locura de margen. Es una pasada, ¿eh? Yo había recabado muchos datos y ponía entre un 3 y un 8%. Fíjate. De beneficio neto en un restaurante, en una cafetería. O sea, un 3 a un 8 es gracias a que hay mucho margen en ciertas, por ejemplo, en una copa que te pone una bebida, ciertas cosas, pero estamos hablando de que si horas extra, que si tardes muertas que no entra nadie pero estás pagando a los empleados que están dentro, productos perecederos que los tienes que tirar, o sea, el hecho de si cocinas bien, éxito asegurado, nada que ver. Y de hecho, tener mucho éxito sin saber de gestión también te puede mandar al cuerno. O sea, puedes morir de éxito y eso tampoco es bueno. Bueno, de hecho eso le pasó a Muñoz, ¿no? Al cocinero, a David Muñoz, que una gestión desastrosa, un éxito de la leche, pero no le iban bien las cosas. De hecho salió un documental y su mujer y empezaron a gestionar y ahora sí, pero fíjate, una persona de tanto éxito que decía a su mujer que no tenía en ese momento dinero para ir a Londres en avión porque no le llegaba. Con todo lo que facturaba. Imaginaros lo importante que es la gestión. La gestión yo creo que es lo más importante en un negocio en general, pero en tema de hostelería, que hay mucho producto perecedero, hay que si te pongo la caña hasta aquí o hasta aquí, el vino así o así, depende del camarero, todo eso puede afectar negativamente al gasto. Y al final, si tú quieres ir a disfrutar de una experiencia a un sitio, también quieres que ese sitio siga permaneciendo ahí, ¿no? Y le siga yendo bien las cosas. Entonces, creo que tiene que haber un equilibrio entre que te pongan un buen producto, pero también ganen dinero. Por supuesto. Sin duda. Pero lo más importante aquí es, si no conoces profundamente de verdad el negocio y no lo tienes claro, no te metas en algo que parece aparentemente fácil y realmente no lo es. Totalmente. Bueno, vamos ahí con el segundo negocio que no es bueno, es negativo hoy en día, que es una tienda de ropa. Y muchas veces vemos rebajas del 70%. Y dices, joder, ¿cuánta pasta ganarán cuando venden la nueva colección, no? Sí, sí. Pero estamos hablando de que hay muchísimo margen en este negocio, tienen un margen muy grande, pero tienen una cantidad de stock que no se vende tremendo. O sea, constantemente hay stock que se queda sin vender, que tienen que acabar vendiendo de cualquier forma. Tampoco hay mucha rotación, tienen que pagar por adelantado. O sea, es un negocio bastante complejo, claro, el de la tienda de ropa. Te puede parecer muy atractivo, porque siempre es bonito, ¿no?, el tema de una tienda de ropa, pero en 4 años normalmente el 30% cierra. Fijaros. De las tiendas de ropa. Sí, además hablabas de 60.000 tiendas, ahora hay 40.000 en 5 años o no sé cuánto. Ha caído desde la pandemia aquí, ¿no? Fíjate. Claro, en 4 años, en 4 años de 60 y pico mil ha caído a 40 y pico mil. O sea, 20 y tantos mil locales ahora mismo en España cerrados, que encima cuando tú vas a abrir un local, ¿qué montas hay? Hoy en día Internet está tirando muchísimo del carro, entonces te está tirando al tope, está piensa, prácticamente 1 de cada 3 tiendas de ropa han cerrado en 4 años. Claro, ¿qué problema tiene la tienda de ropa? Primero, tienes que saber
primero, la ubicación. La ubicación del local es importante. ¿Y la ubicación qué quiere decir? Pasta. Porque tú puedes estar en una calle pagando 5.000 y a la vuelta pagas 2.000 o 1.500, pero no pasa nadie. O sea, no sabes lo importante que es la inversión del sitio adecuado. Segundo, ¿qué tipo de moda, qué tipo de ropa voy a elegir? Hay que conocer. Volvemos al principio. Estos negocios funcionan cuando realmente los conoces. Tercero, necesitas dinero porque tienes que hacer una inversión de la ropa de la nueva temporada igual 6 meses antes. Y te gastas 200.000, por ejemplo. Haces la inversión 200.000 o 100.000, no sé qué tipo de tienda grande, incluso 1.000.000, ¿no? Luego compras la campaña de verano. La has comprado en noviembre. Llega el verano y hace un verano horrible. Y cuando tú tienes que vender una cosa que te ha costado 10 a 100 para sacar dinero, de esos 200.000, pues ponte que vas a sacar 80.000 o 90.000, que es lo que necesitas, porque al final son 8.000 dividido entre 12, son 7 o 6.000 euros al mes, más todos los gastos que hay. Estamos hablando de que te sale una temporada mala porque llueve, en invierno hace calor y no vendes abrigos, y llegan las rebajas y no has hecho nada, no has hecho caja, has vendido 2 mierdas. Y ya las rebajas tienes que empezar a esos 200.000, ya no son 300, bueno, 280 es poco, pero vamos a ver, ya no son 320.000, sino ya estás facturando para si lo vendes todo 240.000, ya estás bajo, pero no has vendido todo. Luego tienes otras segundas rebajas, tienes que bajar y al final tienes que acabar mal vendiendo. Pues para la gente que está en los rastrillos y eso, pues acabas vendiendo el resto. Igual esos 200.000 has conseguido sacar 20.000, 30.000, pero es que eso no es nada, porque los empleados, el local, es un gasto, o sea, es muy difícil gestionar eso. Sí. Bien. Además, han surgido durante estos últimos años plataformas como obviamente Amazon, Shein, Temu, todas estas, ASOS en su día, me acuerdo, que vendían ropa de moda súper a la última y mucho más barato que en cualquier lado. O sea, hubo gente que dijo hace un tiempo, oye, ¿cuánto cuesta tener un local, no? 4.000 al mes, imagínate. Puede ser 700 euros, puede ser 20.000 también. Uh-huh. Venga, 4.000. El stock, no sé qué, joder. Pues me voy a montar una web, tengo el almacén en mi casa o en un pueblo ahí que es baratísimo, gasto el dinero en el stock, pero lo tengo ahí, o incluso compro poco y voy poco a poco tal. Y voy a venderlo cuando sea nueva colección, lo voy a vender ya bastante barato. Porque así pegaré mordisco a todos los demás que no pueden competir contra eso. Y eso ha hecho mucho daño. Muchísimo. Luego también las tiendas online, muchas veces no se piensa, pero si tú quieres montar tu tienda online y competir contra toda esa gente, tampoco es nada fácil. Porque tú vendes online ropa y luego mucha gente tiene el hábito de compra incluso 3 camisas de la misma en diferentes tallas para probárselo. Pues me quedo con esta, devuelvo las otras. Hay mucha devolución en las tiendas de ropa. Y no solo eso, igual tienes 30 días para devolverlo, ¿no? La gente no lo devuelve al día 2. Igual lo devuelve al día 30, al día 29, porque tiene ese margen para devolverlo. Entonces estamos hablando de que hay un flotante invisible de las tiendas de ropa, de Zara, de todo esto, de H&M. Hay un flotante invisible de millones de euros que no lo pueden vender porque lo tienes en tu casa, ahí, muerto del asco. Que fíjate que incluso para los más grandes es duro y es difícil. Tienes que tener mucho bolsillo y contar con que ahí tienes un flotante que no puedes acceder constantemente, siempre. Por eso también han empezado también a implementar que tú pagas la evolución o que lo llevas a la tienda física y lo devuelves. Todas estas cosas que yo creo que en poco te empezarán a cobrar ya por los envíos. Por las devoluciones, envíos. Y por los envíos de ropa. Incluso Zara, por ejemplo, esto me lo comentó Amos, que cuando hay cosas en rebaja no te computan para el envío gratis a partir de tanto dinero. Entonces, claro, ya cuando ya hay rebaja ya no les conviene regalarte el envío y lo pagas.
Entonces, creo que las tiendas de ropa, y yo lo veo mucho en esta ciudad, o te especializas muchísimo consigues un ambiente, una especialización, un producto muy diferente, o no tienes ningún sentido. Tienes que crear una experiencia única para que el cliente vaya, porque además de todo eso que has dicho, además las grandes cadenas, las grandes multinacionales crean tiendas enormes en las que entran muchísimas personas y esa tienda pequeñita pues sufre por todos lados, o sea, le pegan fuego por todos lados. Y lo más importante, si encima no controlas el sector, pues date por jodido. Totalmente. Vamos con el número 3, franquicias de moda. O sea, la gente piensa que coge una franquicia y ya está. Y ya éxito asegurado, ¿no? Pues, oye, abro aquí un McDonald's o lo abro allá. O una tienda de yogures helados, ¿no? De helado de este yogur y ya está, la voy a petar. Pero hay que pensar que muchas veces el negocio de las franquicias es venderte la franquicia, no el negocio en sí. Entonces, tienes que tener mucho cuidado porque aquí puede haber royalties muy altos, o sea, porcentajes altísimos que tienes que pagar a estas marcas, márgenes súper reducidos y obviamente pues locales que no se diferencian de nada a otra franquicia que van a hacer y quizá no hay una buena gestión o no se organiza bien y te puede hacer competencia directamente otro franquiciado. O sea, es un modelo muy complicado en el que yo creo que casi toda la responsabilidad recae en ti y cuando es una marca grande no le importa ponerte la soga al cuello y apretarte al máximo porque piensa que te está regalando la vida. Y habrá otro que se anime y al final piensas que con la publicidad y todo te van a llenar la tienda de clientes y no es verdad. Y un caso muy, muy importante que hablamos de cuando eras uno de los negocios que más vendía de España y al final no te salían las cuentas, como nuestro amigo de Easy Gas con la petrolera, con Repsol creo que era, o da igual, con alguna de esas, con una de las 4 grandes. Sí, Repsol, Cepsa, no Cepsa, sé. Petronor, me da igual. Bueno, o sea, Petronor, tenía unos no contratos sé. tan machacados que por más que vendía, más perdía. O sea, es que no le interesaba ni vender. No, era una estafa, literal. Imagínate, una estafa total. De hecho, su abogado dijo, como que no pasó nada. Pues, cortaron el contrato de 25 años sin ningún problema. Lo cortaron diciendo que si no, ellos iban a denunciar y rápidamente la petrolera, ya decimos, Repsol, Camsa, cualquier una de estas, porque no nos lo llegó a decir exactamente, porque tampoco se quiere meter en fregados explícitos, pero sí, o sea, literalmente le estaban estafando en un contrato, así que muchísimo cuidado con las franquicias. Con lo que firmáis, leer bien el contrato, es mejor que pagar a alguien para que os analice bien ese contrato antes de firmar nada loco. Sí. ¿Cuál sería el siguiente? Siguiente, agencias de viaje o negocios turísticos estacionales. Bueno. Normal. O sea, a todo el mundo nos gusta viajar, cada vez viaja más la gente, pero en cambio a ellos cada vez les va peor. Exacto. ¿Por qué? Pues por internet. Al final, yo hace 20 años, cuando iba con vosotros de viaje, pues iba a la agencia y buscaba el viaje. Teníamos que comprar billetes de avión a través de una agencia y hoy en día internet se los ha comido. Internet se ha comido todo, desde la comodidad del sofá, con un móvil. Puedes comprar un billete de avión a no sé dónde, el hotel, la experiencia en Honolulu, que te vas de aquí a allí 3 días, en África haces un safari y todo eso lo puedes contratar y pagar directamente con tu teléfono. Y no decimos que les vaya mal a todos, sino hay gente que se ha especializado en viajes muy exclusivos. Exacto. La ultra especialización es lo que hoy en día ayuda. La gente que quiere viajar barato, cogerse buenas oportunidades y tiene tiempo, están perdidos totalmente. Porque al final, igual te sale parecido, pero tú pensando que ya hay un intermediario en medio, es que tiene que ganar también dinero esa persona. Es verdad que en ciertas cosas, o especializado, es lo que digo, sí que merece la pena. Nosotros, por ejemplo, Amos y yo, bueno, y las pequeñas y tal,
cuando vamos a Filipinas, porque Amos es filipina, entonces solemos ir bastante, cuando vamos, contratamos por una agencia los billetes de avión, pero porque están especializados en filipinos que vuelven a Filipinas desde España. O sea, está muy especializado. Y encima te dan tropecientas maletas, tienes buenos acuerdos. O sea, ellos tienen muy buen precio y te dan a ti un muy buen precio. No creo que salga... Además suele mirar un poco cómo saldría fuera, un poco el precio. Y siempre suele convenir tener Entonces, ahí yo lo veo que tiene sentido. Pero en el resto común de los mortales a nadie le gusta ir ahí. O sea, a la gente le gusta saber, oye, mira, hostia, pues cojo el... Igual una agencia te dice, oye, pues este día tal... Y dice, pues este día es más caro y gano más margen, imagínate. Pero en cambio igual tú dices, oye, pues en lugar de salir el domingo salgo martes. Hostia, baja a 300 euros. Quiero decir, es... que igual tú, si insistes en una agencia, te van a buscar uno más barato, lo que sea. Pero nadie va a velar por ti como tú mismo. Eso está claro. Totalmente. Siguiente modelo de negocio, ya solo quedan 3. Los gimnasios pequeños y los estudios fitness. O sea, tú vas ahí a un sitio que dices, está de moda, ¿no? Hay mucha clientela, todo el mundo quiere hacer estas cosas. Pero nos damos cuenta que al final hay una guerra de precios, también hay muchos competidores y si estás ofreciendo lo mismo que te puede ofrecer cualquier gran cadena, está complicado. Es verdad que parece que puedes tener un buen margen, puede ser algo que puedes cobrar caro, la salud cada vez va importando más a la gente, pero al final tenía por aquí que tienes un margen de un 10 o un 20%, pero hay mucho coste también en maquinaria, gasto eléctrico, ciertas cosas. Entonces, hacen que necesites muchos socios y que muchos socios no usen tu gimnasio. O sea, necesitas... Si vas ahí justito, es complicado. O sea, necesitas gran cantidad. Por eso funcionan los que ponen precio barato, porque seguramente lo que tú utilizas vale más dinero que lo que pagas, pero se compensa con toda la gente que no va al gimnasio. Entonces dices, bueno, yo pongo un precio. ¿Cuánto vale usar este vaso? Vale 10 euros que uses este vaso. Tengo vasos, ¿no? 10 euros. Cobro 5 euros por usar el vaso, pero el 80% de la gente no va a usarlo, o lo va a usar muy poco. Entonces me merece la pena porque ganas mucho, ¿no? Claro. En ese nicho, concretamente, al ser de nicho, especializado y fitness, si se te dan de baja 3 o 4, te hacen daño. Claro. Claro, lo que veo es que al final, para ese mercado, ahí están las grandes cadenas que están arrasando y la única posibilidad es que realmente seas como si fueses un fisioterapeuta cojonudo dentro de lo que es el fitness, tuvieras ese rollo de que tú haces un tratamiento especial con un entrenamiento muy exclusivo que cobras, yo qué sé, la leche y tienes unos clientes muy concretos, vas solamente a esos clientes. De esa manera podría funcionar, pero aún así, lo que dices, muy pocos huevos, una sola cesta, y cuando se cae uno, pues si tú estás ganando un 10 o un 15 y más o menos funciona, si se te caen 2 o 3 clientes cuando tienes 10, ya estás cojeando, ya no ganas nada. Claro, merece tienes más la que pagar pena el alquiler, tienes que pagar la luz, ir a autónomos, volumen. todo. Es complicadísimo el negocio pequeño. Vamos a seguir con el siguiente. Venga, siguiente negocio, que bueno, de todas formas, la salud va en aumento. Si haces un buen trabajo y es especializado y estás encima de la persona y de verdad lo que ofreces es bueno, creo que vas a tener éxito. Eso desde luego. Siempre que tengas un buen margen. Y conocimiento, siempre. Y una buena gestión del tiempo, ahorrando, pues las clases tienen que ser así, pago tanto. O sea, tiene que haber mucho conocimiento detrás. Pero esto de, me abro un esto de yoga. Yo qué sé, me gusta el yoga, voy a abrirme un esto de yoga. Hostia, ten cuidado. Si no ofreces nada mejor o muy especializado, la gente no va a pensar, voy a pagar 200 euros al mes si puedo ir al este del barrio
masivo que hay 20.000 en España. Que hay clases de todo. Y hay clases de yoga también y ya está. Es verdad que en lugar de 4 somos 27, pero joder, en lugar de 200 pago 20. O está incorporado en la cuota mensual. Sí, pago 20 por todo. Fíjate. Entonces, ahí sí. Sexto, negocio, y este sí que es muy, muy típico de que la gente tenga unas expectativas infladas, que es agencia inmobiliaria independiente. Una agencia inmobiliaria que te abres tú mismo, igual estás tú, sois 2 socios, estáis 2 personas, tienes una secretaria. Ese tipo de agencias que salieron mucho a raíz de la crisis, etcétera, salieron ahí porque, ostras, vendo una casa y me forro, ¿no? Vendo una casa de $500,000 y me llevo un pico ahí de comisión. Pero volvemos otra vez a expectativas infladas. Es un negocio muy cíclico y muchas veces cuando el mercado va en bajada se van a tomar por saco. Las pequeñas inmobiliarias, las que no llevan ahí un pozo y son sólidas durante muchos años y no están por moda, sino porque llevan una gran trayectoria. Tremendo. Siempre pienso lo mismo, que al final cuando eres foráneo de un negocio, de una idea, de un trabajo, tienes muchas papeletas de perder todo tu dinero, porque no es porque lo vemos desde fuera, qué fácil, fíjate, vende un piso de $1 millón, joder, gana un 12%, un 8%, no sé lo que ganan, pero de $1 millón es un montón de dinero, ¿eh? Me da igual, como si es un 6. Es menos, sí. Puede ser un 2. Pues fíjate, un 2-3 suele ser en España. Pues fíjate, pues ni sabía, pero bueno, dice, ostras. Y cuanto más alto es el coste del sitio, menos, más te negocian a la baja. A la baja. Pues, pero a lo que voy es que puedes ganar 5.000 euros rápidos, 8.000, depende de lo que vendas, ¿no? Claro. Y dices, ostras, esto es un negocio de la leche, pero claro, la idea no es vender un piso, sino es vender un mínimo, un negocio. Es tener un negocio, tener una línea de negocio regular, con unas ventas de X al mes, tanto al año, hay que captar los pisos, es que es un trabajo que si no estás en el negocio y no lo conoces, pues lo normal es que para abajo, Totalmente. que la palmes. Y Número además 1. Ese creo que es más especializado. Sí. Ese, si no estás realmente especializado... Tienes que estar de verdad dentro. No te puedes meter ahí porque dices, vender pisos es la leche. Es fácil. O sea, pon que es un 1% y vendes un piso... 2%, vendes un piso de $1 millón. Son 20.000 euros. Son 20.000 euros que dices, hostia, es que para ver yo 20.000 euros, qué buena. Casi trabajo un año en una oficina. Vendo 4 al año o 5 y o ya medio está. año, da igual. Pero no es así. Pero, número 1, comisiones muchas veces aplazadas en el tiempo. Tienes que dedicar mucho tiempo a esa venta, luego inversión se de publicidad. aplaza, y luego igual no firman, se cae, tienes que volver a... O sea, tienes que aguantar mucho tiempo. Hay muchos meses que si eres pequeñito no vas a tener tantos pisos, puede que no vendas durante mucho tiempo. Es bastante complejo. Y los gastos fijos están ahí todos los meses. Y si tienes que mandar a gente que les enseñe los pisos, alguien en la oficina para gestionar el teléfono, que lo puedes hacer tú, la verdad es que es bastante complicado. Exacto, y al final es marketing, porque tú no vendes nada. Los pisos son de otros y los compradores vienen a ti para comprar los pisos a otra gente. Entonces lo que tú haces es marketing. 100%. Es una empresa de marketing. 100%. Una inmobiliaria. Entonces eso cuesta mucha pasta. O muchos años de reputación. Mucha publicidad. Mucha publicidad. Si no tienes un margen potente, vamos, yo que soy amigo de Areizaga, esta gente aquí en Donosti invierte, ni te puedo decir el dinero que deben de invertir en estar siempre en la mente de la gente, en aunque sean los mejores aquí, los número 1 en todo, son los que más invierten en todo, como siempre, Coca-Cola. Como Coca-Cola. Y así se mantienen ahí por eso, porque claro. Están siempre a la última. Entonces, si no estás dispuesto a dar eso, va a haber alguien que esté dispuesto a dar mucho más que tú, a ir mucho más lejos. Por lo tanto, en una bajada del mercado que nadie vende, te vas a tomar por saco. Y séptimo negocio, que ya no estamos alargando mucho, startups tecnológicas. Es quemar dinero.
no ves la pasta por ningún lado, pero claro, la gente dice, jo, pero es que tienes una idea genial y te vuelves millonario. La vendes por 1.000 millones, haces un software. El 90% palma de las startups. Y la mayoría no llegan ni a facturar en la vida. Es que es muy difícil porque yo siempre veo que cuando hay una idea que funciona o que se ve que funciona en el mercado, de repente hay 100.000 personas que lo quieren hacer. Entonces al final se inunda el mercado y siempre puede haber entre 100.000 alguien que sea mejor que tú. Y entonces ahí es donde pasa lo que pasa, es normal. Claro, todo el mundo a raíz de esta última década, cómo surgió Facebook, cómo surgió Uber, ¿no? Que dices, jo, qué fácil, Uber, creas un software que viene un coche, te recoge, te lleva y ahora vale no sé cuántos miles de millones. O creas una aplicación súper tonta de videollamada, no sé qué, y de repente vale no sé cuánto. Todo el mundo quiere hacer startups, pero claro, solo te muestran el 1% de startups que sobreviven, que ahí se mantienen la lucha. Y muchas de ellas, que ahora, a día de hoy ya son conocidísimas y están súper establecidas, siguen sin ser rentables todavía. Fíjate. De hecho, Globo iba a ser este año, por primera vez rentable en su historia. Iba a ganar dinero, pero le metieron un tema de los autónomos. Sí, le metieron un tema tremendo y lo han mandado al pozo, vamos. Y son los número 1, diría yo, en España. Vamos, tremendo. 7 negocios que te puedes meter, puedes triunfar, pero tienes que conocer y tienes que saber dónde te metes y tienes que hacer bien tus números y tienes que saber que hay que aguantar. No es fácil, no es fácil. Yo realmente, si alguien es apasionado por algo de esto, yo le recomendaría que se fuera a un buen negocio que funciona a aprender. Que se fuera de joven pues, a trabajar en una tienda de ropa y ver cómo Zara o quien sea te maneja el tiempo, te dice que hagas esto, el cambio de turno, o sea, aprende la gestión. O vete a un buen restaurante, a un buen bar, cómo sirves las cosas, cómo haces los escandallos, cómo vienen las facturas y cómo las tienes que pagar Y sobre todo pasión sí. Por lo que vas a hacer, porque si no tienes pasión por lo que vas a hacer, si tú no te lo crees y a ti no te gusta, ¿cómo le va a gustar a los demás? Te tiene que gustar a ti primero, ¿no? Bueno, vamos allí con ya vamos la siguiente cosa. Con el tema de los coches eléctricos. Es un mundo oscuro que está ahí como muy silencioso, pero realmente el cambio es muy poderoso, ¿eh? Europa siempre se llena la boca de vamos a hacer coches eléctricos, vamos a ser el continente más europeo, más verde, más europeo desde luego, más verde del mundo, queremos ser verdes, y les está saliendo el tiro por la culata, Quique. Sí. O sea, el tema del coche eléctrico, yo creo que ya saben hace tiempo que es una absoluta cagada, que ya de por sí el propio coche ya genera una contaminación brutal, la fabricación. Bueno, no vamos a comentar eso, pero vamos a ir directo a las cifras y al negocio. Por supuesto. Porque si no, se nos va a alargar mucho esto y tampoco vamos a hablar de que si es útil o no. Más que nada, no se están vendiendo. Nadie los quiere comprar. Nadie los quiere comprar. El cliente no está emocionado, no le está costando mucho y ya las grandes empresas ya no están vendiendo, ya están vendiendo nada y ya están pensando en cambiar proyectos. Y fijaros, Honda ha reducido el 30% de su inversión en coches eléctricos para reinvertirla, que son casi 20.000 millones de dólares, que va a invertir en coches híbridos. O sea, ya el mensaje tenue, pero ya está empezando. Bueno, en este caso no es tenue porque son 20.000 millones que va a invertir en coches ya híbridos. Y luego no solo Honda, sino General Motors, el grupo Stellantis, todos ya se están dando cuenta que sus coches hoy en día no se están vendiendo, son excesivamente caros y no les está gustando a los clientes y ya están todas como retrayéndose para atrás. Ya, o sea, imaginaros, solamente en Europa, ahora en España, los coches chinos, que es lo que está inundando el mercado, a un precio súper atractivo, súper baratos.
estamos hablando de que es el 6,5% del volumen ahora mismo en España, la venta de coches chinos baratos, eléctricos, y ya están a niveles de Hyundai, Dacia. Estamos hablando ya de que están entrando a tope. Y no solo eso, ya no solo los coches eléctricos chinos, también los coches chinos en general, que van a gasolina o a diésel, están sacando cosas que igual en Europa te van a costar 20 o 30 por 10, 20. O sea, lo que ha pasado es que con todo este tema del coche eléctrico, etcétera, los precios son muy caros, son carísimos. Si se te estropea la batería del coche, de un coche de 30 y pico mil, pues igual vale 28.000 una batería. Son cosas tan absurdas que mucha gente no está dispuesta a hacer. Luego también la incertidumbre de si eso no es el mejor modelo para avanzar, ¿no?, en el cambio de la combustión interna a otras cosas. Y yo creo que los españoles no estamos con una economía boyante como para, me compro un eléctrico y si no funciona, pues en 4 años me compro otra vez otro. Y luego un dato de siempre es que es el estrés que te genera quedarte sin electricidad en medio de la carretera. Es que eso genera un estrés que yo creo que eso es un muro enorme también de frenado, ¿no? Sí. Que nos han dado cuenta. Al final, estas cifras... Es que estas cifras explotan, tenían que explotar, y aún así los políticos están como, bueno, vamos a cambiar, no, vamos a pensarnos lo mejor. Es que deberían de actuar ya. Daros cuenta que Europa es el país del motor, o sea, sobre todo Alemania, el corazón de Europa, del motor, de la combustión, de la velocidad. De repente, ¿cómo no se daban cuenta de que eso podía cambiar? De que esa tecnología que no la tenían ellos, que más bien toda la tecnología eléctrica, digital, todo viene de Asia. O sea, ya esos pensantes, esos colaboradores, esos asesores, ya tenían que estar viendo el futuro. Me hace gracia. Me quedo alucinado, ¿no? Sí. O sea, el cambio drástico en la industria. O sea, ahora mismo no sabe nadie qué hacer. Claro, es que las grandes marcas están reduciendo un montón de millones y están ahora al híbrido corriendo. Es que tú piensas la cantidad de gente que ha percibido subvenciones millonarias, 1.000 millonarias desde Europa para electrificar todo, ¿no? Para temas de cargadores, para abaratar, entre comillas, la compra de tu coche eléctrico, que estamos hablando de un coche carísimo, te daban 4.000 euros, pero esos 4.000 euros te computaba para tu IRPF, tenías que pagar. O sea, unas cosas bastante extrañas. Fíjate, los coches de Europa, en Europa están cayendo un 5,9% los eléctricos, pero en Alemania, que han quitado las subvenciones ya, un 27%. O sea, un 27% es una locura lo que está cayendo. Así están, ha frenado total. Sí, de hecho Mercedes y Audi todos estos estaban cerrando plantas directamente. Sí, la planta de Bruselas van a cerrar, la de Audi, están cerrando muchas cosas, están recortando, están reduciendo, están eliminando modelos. Fijaros, las famosas berlinas, el Mondeo, todos estos coches de esas berlinas tan bonitas, están dejando de hacerlas, están dejando de fabricarlas porque no se venden. Están dejando, o sea, están cambiando los modelos, están cambiando las costumbres. Fíjate, los grandes, el gran poder que tenían lo están perdiendo. Claro, la ventaja que han tenido quizá es que se han puesto de moda los SUV, esos coches ya más grandes, son más caros, ha subido el precio de los coches que venden, pero es verdad que yo creo que entre la crisis, la pandemia, la incertidumbre, los altos costes de los elementos para realizar los coches han hecho que caiga en picado un poco la compra de coche nuevo. Mucha gente quiere directamente ir a mirar opciones de segunda mano, kilómetro cero. Entonces tampoco interesa tanto a las grandes compañías que tu coche se vaya revendiendo en lugar de volver a vender un producto nuevo, ¿no? Y creo que, claro, eso influye mucho. Y parece que la idea de que Europa tenga coches eléctricos parece que haya sido de China. Porque parece que nos han metido un caballo de Troya, ¿eh? Totalmente. Que de repente te han hecho cambiar la industria,
Luego, ellos mismos, bueno, no nos han hecho los chinos cambiar la industria, nosotros mismos nos hemos metido en esto, pero ellos mismos han venido aquí con un producto puesto aquí en España, pues igual un 30% más barato que cualquier opción europea. Y si hablamos de combustión interna, pues igual hasta un 40%. Y joder, ahora te tienes que echar atrás todo después de la inversión. O sea, ¿esto cuánto le costará a Europa, todo esto? No digo que vaya a desaparecer los coches eléctricos, pero está claro que no sé económicamente si van a seguir siendo rentables. Es que además los números que están en la mesa alucinas, porque fíjate, diésel hace 10 años era el 50%, hoy en día es el 11 o el 12%. Imagínate cómo está cayendo. Todas estas políticas de al 2030 ya no coches, al 2035 hasta los ingleses lo están modificando y alargando. O sea, ahora mismo hay como, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos? Es que salvémonos, socorro. Llega a pillar esto en un momento de economía bollante al extremo, habría muchos más eléctricos. Estoy seguro. Seguro. Habría mucho más dinero, mucha más red eléctrica para alimentar todo esto, pero claro, luego también que si el apagón de España y ciertas cosas que es como, joder, te pilla un apocalipsis y estás vendido. Incluso el propio coche puede ser hackeado, que no te estoy aquí hablando de si tal o cual, pero hombre, yo pienso, lo que es tener gasolina en tu garaje, unos bidones o en tu almacén, echas al coche y te vas donde sea, eso tiene un precio de libertad. Bueno, ya sabes que a los políticos de Europa les faltaba ese kit de supervivencia, poner una batería, una pila. Hablaban de pilas para el coche eléctrico. Para ponerla, no, pues batería, unas pilas. O sea, sí, al final ahí no pueden hacer nada. Nada. ¿Qué hacen? No, pues cómprate una batería, ten detrás para siempre cargada. Me entra la risa. No sé. La cosa es que yo no creo que sea... No sé qué va a pasar, ya iremos viendo, pero yo pienso que el coche eléctrico, el dinero manda, eso pero está el coche claro. eléctrico se va a pegar un porrazo, por lo menos en Europa, y el problema está que los chinos van a seguir con ese tema a tope. Van y cada a seguir... vez lo van a perfeccionar, lo van a abaratar más y vamos, o sea, estamos ya en caída libre sin paracaídas. Sí, yo lo veo así. Bueno, vamos a otro tema porque si no nos vamos a entristecer demasiado con la economía europea, que siempre ha sido el motor de Europa, ¿no? Todas estas empresas, Volkswagen, Grupo Volkswagen, Mercedes, Audi, todo eso, pero bueno, oye, es lo que hay. A ver si cambiamos rápido, perdemos pasta, pero vamos hacia donde deberemos ir, ¿no? Y ahora otro tema que vas a empezar, este tema que vas a hablar, también es un tema, ostras, que también está cambiando mucho, la sociedad, Sí, pero... Está cambiando una barbaridad. Pero no está cambiando en el aspecto en el que tú piensas. Estamos hablando del reparto a domicilio, de la comida, de los restaurantes, de los hábitos en la hostelería. Y analizando datos de cosas que tú me has dicho, luego he estado ahí recabando muchos datos, he estado cotejando información y no, a ti tenías una preocupación y decías, solemos ir a algún restaurante de esto que igual es una franquicia de comida, no en plan McDonald's, sino un poquito más de ir con tus hijos, de estar a gusto en un sitio, y dices como que suele estar bastante vacío o no hay tanta gente, cuando antaño estaba petado siempre, ¿no? Sí, de ir a ese restaurante en la zona de abajo que hay 20 mesas y está solo nosotros, nadie más. Todo vacío. También es verdad que vamos a horas que no son las típicas, Por ejemplo, las últimas veces que hemos ido a cenar eran como las 11 casi de la noche. Y yo creo que son los viernes y los sábados los que más gente hay. Bueno, el tema es esto. Están cambiando los hábitos. La comida a domicilio cada vez es más fuerte. En España crece a doble dígito. O sea, tenía por aquí el dato que en España... Doble dígito, Doble dígito. 20% ha crecido. O sea, doble dígito por 2. Respecto al 2023. Doble dígito, 20%. Estamos hablando de que el mercado ya vale 1.290 millones de euros. En España. Sí. El mercado a domicilio. En Estados Unidos... También es más estamos grande. hablando de... 60.000. No. Bueno, ahora lo miro. Vamos con el caso de España. El tema es que la compra online ya vale 5.990 millones de euros.
el delivery de supermercados. O sea, ahí ha habido un aumento brutal. O sea, Papá, la gente está comprando en supermercados a través de la página web y le llega a casa. Sí, sí, y dicen, hay datos como que prácticamente más del 80% del mundo, de España, pide por lo menos una vez al mes comida a domicilio. Ah, comida a domicilio de restaurante. Sí. Vale. Luego, y también comentaban un poco que todavía más de la mitad del porcentaje de la comida que pide la gente, más del 65%, es comida tradicional española, que sí, tortillas de patatas, que sí, croquetas, que sí, este tipo de comida. Entonces, a mí ahí me da que pensar que lo que se está viendo afectado no es tanto la hostelería en sí, el ocio, irte a cenar fuera entre el fin de semana, porque se supone que los datos, el ocio aquí en España sigue siendo muy potente, es irte a cenar fuera, etcétera, pero es entre semana y sobre todo a la hora de comer donde están cambiando mucho las cosas. Por ejemplo, ahora el 22% de los pedidos a domicilio se hacen en la hora de la comida, cuando antes no era así, siempre eran las cenas. Sí. O sea, igual comías, te hacías la comida en casa, lo que sea, y llegaba la noche, la cena, o llegabas a tu casa y ahí es cuando te apetecía pedirte una pizza o pedirte algo así, ¿no? Entonces, ahí es cuando se está viendo el cambio de la tendencia. Ahí sí que está viéndose afectado los restaurantes, la hostelería, porque esos menús del mediodía, ese tipo de afluencia entre semana está desapareciendo un poco, debido a que hay más gente que igual trabaja desde su casa. Entonces no va tanto a comerse un menú a la calle, ¿no? En cambio sí que el fin de semana, el tema de ocio, en ese momento sí. Y bueno, también es verdad que esto se vio afectado y yo creo que podría haber ido mucho a más, pero la ley Rider, esta que fue en 2021, que hace poco se consolidó y todo eso, afectó mucho, por ejemplo, a Globo y esta gente que ahora tenía que contratar fijo a las personas, que Sí, de hecho acababan cobrando menos dinero ahora Claro. que antes siendo autónomos. Antes eran autónomos y eran como falsos autónomos porque realmente eran empleados y eso es lo que dice la ley, ¿no? Exacto. Que al final pues los tienes que cotizar como empleados, no como autónomos. Eso es. Entonces ahí cambia todo. Claro, al final la parte que tú tienes que pagar, si antes pagabas 1.800 más IVA y ellos apañaba, ahora a lo mejor le pagas 900, porque el resto va todo a gastos. Eso es. Entonces, estamos hablando que, por ejemplo, en Estados Unidos, la comida a domicilio son como 28.000 millones de dólares al año en el 2023 y tienen una proyección de que en el 2032, o sea, dentro de 7 años, sea de 66.500 millones. O sea, más del doble. O sea, que duplique. Tienen ahora mismo un porcentaje del 29% de crecimiento interanual, que eso muchísimo. Tendría más sentido que en 3-4 años ya esté más o menos ahí, pero bueno, no sé, son como las... Puede haber bajones, ¿no? Exacto, yo creo que sí. Y que hay mucho auge de cocinas dark kitchen, ¿no? Que suelen decir estas cocinas fantasma, que están igual en un polígono, en 10-15 minutos te puede llegar a tu casa. En Estados Unidos está muy potente, pero ya si nos vamos a China, estamos hablando de que hay más de 500 millones de usuarios activos que compran a domicilio. 500 millones. Ostras. Y en China no hay 5.000 millones de personas, hay 1.200 millones. O sea, estamos hablando de un porcentaje 40%, brutal. Creo que son 1.400 ya, ¿eh? Es un porcentaje brutal, da igual. Un 35, sigue siendo un 40%. una cantidad muy, muy potente. Ya más del 36% de las comidas son a domicilio en China. El 36% de toda la comida. De las comidas que come la gente allí. Cuando en China tienes un montón de sitios por todas las calles que puedes bajar y comprarlo, es más cómodo que te lo lleven a casa. Es curioso, ¿eh? Cómo están cambiando todos los... O sea, al final estamos perdiendo nuestro tiempo. En realidad estamos perdiendo calidad de vida, yo creo. Totalmente. Porque la optimización muchas veces no va ligado a vivir mejor o a ser más eficiente. Yo creo que es mucho mejor poder bajar de casa, estás trabajando en casa, bajas, me voy a comprar, o voy al mercado, compro unas frutas, compro te despejas. Tal, vuelvo a casa, cocino. O sea, tener 2 horas al día que puedes perder en eso
mientras el resto de las horas las puedes optimizar para ganar dinero a saco, lo veo mucha más calidad de vida que vivir completamente conectado. Yo es verdad que tengo mala manía, por ejemplo, de voy a cualquier sitio y me pongo los cascos y me pongo un podcast, ¿no? Hay que escuchar podcast. Sobre todo a largo plazo. Exacto. Pero lo que quiero decir es que es verdad que vivimos como ultraconectados. Estoy viendo una serie en la tele y alguien va al baño y paras, te pones, o sea, sigues conectado. Y si me voy a la oficina a hacer unas cosas, igual me pongo un podcast o me pongo algo en el móvil mientras hago algo. Quiero decir, hay que romper eso, yo creo, ¿eh? Hay que estar un poco más... Totalmente. Cogerte, irte con la bici a no sé qué sitio, comprarte una pizza, volver a casa, subirla. ¿Qué vas a hacer en casa si no mientras esperas? Es que aquí hay muchas cosas que se pueden comentar, muchos comentarios. Por ejemplo, dices, vale, voy a pedir la comida porque voy a tener esa media hora para llevar a mi hija al colegio, a mi hijo. Dices, vale, pues oye, lo has sacrificado por algo importante. El problema está que tampoco haces lo otro. Ese es el problema. Y además, una de las cosas que yo veo aquí es que tú en casa cocinas con tu aceite que quieras, el que puedes permitirte, cocinas con tu sal, cocinas tus alimentos frescos si puedes, nada procesado. Cuando compras algo masivo, te vas a encontrar aceites que no van a dar la calidad para nada. Vas a comer salsas, no sabes la cantidad de azúcar que meten en todas las comidas. Estamos hablando que si por un lado, como hemos hablado antes, el tema de los gimnasios, la gente está más preocupada en el tema de la salud y preocuparse más por todo ese tema fitness, cuidado, comer bien, sano, y por el otro lado está creciendo la comida rápida, entre comillas, que puede ser croquetas y todo, pero claro, no es lo mismo hacerte tú tu croqueta que pedir unas croquetas que hacen 50.000 o hacen 300 o hacen 500 diarias. Al final, por desgracia, los productos van a buscar la calidad más barata, lo normal. Puede ser que haya más artesanos que también lo harán bien, pero también al final meterán salsas, sabores, pues los condimentos, pastillas de caldo, la salsa esta famosa que nuestro amigo Asier de San Sebastián Foodies, esa negra que dice que entra en un restaurante y ya está oliendo la salsa, de lo de la quinta gama, ¿cómo se llama? Es una salsa negra de carne que se echa, dice, va, yo con eso... B, ¿no? Sí, tiene un nombre raro, yo no me acuerdo. Pero dice, yo esa salsa, me están trayendo el plato y ya sé que lleva esa salsa. Pues cuando estás comprando comida rápida, no sabes lo que te van a poner. Exacto. Y eso va en contra del concepto que tenemos de querer mejor salud. O sea, no entiendo cómo está creciendo cuando queremos más salud. Se me hace raro. Bueno, la cosa es que crece mucho el consumo ahora también de comida sana en el delivery. Sí, sigue. No digo, aparte, que también hay mucha gente que ya no solo compra la pizza y tal, sino que también compran opciones sanas. Que es lo que digo, es mejor realmente lo que te harás en tu casa, pero bueno, ya no es solo la pizza, no los creo perritos. Que sea lo que te hagas en tu casa, pero sí, pero va mejor. Pero digo que también crece esa parte. O sea, que todo lo que has dicho... Sí, pero nunca será lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Yo lo tengo clarísimo. Y luego, ya por comentar cómo va toda esta evolución, en China hemos dicho que hay más de 500 millones de personas activas en esto, que más del 36% de las comidas son a domicilio ya. Y es una industria que en China ya supera los 60.000 millones de dólares. En Estados Unidos, en China también, pero en Estados Unidos hay una empresa que se llama Zipline, que son drones que te llevan ya las cosas a tu casa. Y claro, esto está funcionando en lugares como Carolina del Norte, etcétera, porque al final necesitas, pues quizá tener un jardín. No viven en colmenas, ¿no? No viven en edificios grandes, de calles estrechas. Por ejemplo, ahora mismo en Arkansas, en Texas, pronto en Washington, Seattle, ahí tienen regulaciones más flexibles y permiten que pilote alguien un dron, aunque ya no vea el dron, ¿sabes? Aquí en España tienes que estar viendo el dron constantemente, no puedes enviarlo tan lejos que ya ni lo ves. Tiene que haber siempre la visibilidad. Entonces, todas estas cosas en Estados Unidos propician que generen
ya el reparto en dron encima. Siempre que hemos dicho, ¿no?, estas chorradas de en dron te lo llevo, tal y cual. Pero es verdad, o sea, ya es una economía que existe, que factura dinero. Esta empresa, por ejemplo, ya factura más de 37 millones de dólares, que no está nada mal. 37 suena a poco, pero tiene que ir muy poco a poco. No es nada fácil. Que suena muchísimo. Esto es Zipline es una empresa brutal y muy moderna que lleva una especie de avión así ligero que suelta. Se llama Zipline porque el Zipline es esa cuerda. Pues por baja ejemplo, como un rescate de un helicóptero. Baja como si fuera los SWAT o lo que sea. Y baja una especie de caja, de contenedor, caja que parece así como corchopán, muy ligera. Se deposita en la hierba, en este caso normalmente son jardines. Se abre las compuertas y se va otra vez para arriba. Se vuelve a colocar y ya vuelve el sitio al hangar o a donde sea que hagan los repartos y se queda la bolsa ahí en tu casa, ¿no? Entonces, esto ya se ve cada vez más. O sea, no solo ves el dron, que ya no ves el dron que se puede con la ley, sino tampoco ves a la persona que lo recoge. No hace falta ni que esté. Nada, no ves a nadie. No, entonces, esto es verdad que en la pandemia se liberó, se reguló más a favor de esto para enviar cosas médicas, la gente que no podía acceder a ciertas cosas poder enviarlo. Incluso en España ya hay repartos y cosas medicalizadas que se han enviado con drones en España, pero es verdad que ahí ha habido mano ancha debido a pues, que es temas de salud o de transporte de órganos, cosas así que igual no puedes estar ahí, que si hay un atasco o que si voy a tardar y tiene que ser como muy inmediato. Y están intentando ya como pensar en entornos urbanos, ir adaptándose a ciertas cosas. En China, por lo que me consta, ya hay empresas que hacen esto, también en entornos urbanos. Puede ser que haya taquillas, que lo dejen en ciertas taquillas o ciertas cosas. Y ya hay robots también que van por la calle y te llevan el paquete o la comida a tu casa. Eso también existe en Estados Unidos, también existe en China. Cómo está cambiando todo, ¿eh? Entonces, vemos como el tema de llevarte la comida a casa llegará a un punto que no hace falta ni gente que te la lleve. Directamente será un dron, serán máquinas, serán robots. Pareceremos como la película esa de Wall-E. Estaremos todo el día sentados en una silla y nos engordaremos muchísimo y ya está. Y ya no sabremos qué hacer. Exacto, por eso hay que romper. ¿Qué cambio más preocupante? Hay que romper un poco estas cosas. Está bien mirar al futuro. Para el tema médico creo que es súper guay. ¿Sí? Pero creo que tenemos que ver que cocinarnos la comida realmente es más una ventaja que otra cosa. Que no todo el tiempo de tu día tiene que ser productivo. Que a veces también puedes relajarte, puedes irte media hora a un sitio y cogerte comida para llevar, pero vas tú tranquilamente, te paseas. Y una cosa buena es que mientras estás cocinando no ves el móvil. es un caos lo de ver el móvil, ¿eh? Eso es una adicción, pues como decía nuestro amigo Joaquín, casi peor que la cocaína, ¿eh? El tema del móvil, ¿eh? Es Totalmente. Una adicción brutal. Es una adicción bastante... Al 99,9 de nuestro... En el momento que estamos desconectados un segundo de algo, ¡pam! Totalmente. Qué desgracia. Así que yo creo que ha sido un podcast bastante interesante. Hemos traído temas más conocidos y más desconocidos, pero la historia es que nos haga pensar, que cambiemos un poco, que dejemos un poco el móvil, que no estemos, que disfrutemos del tiempo, porque papá, ¿tú te acuerdas cuando yo era pequeño y cuando Sandra era pequeña y ahora somos así de mayores? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Que fue hace nada? ¿O que ha pasado mucho tiempo? Ha pasado rapidísimo. ¿Tú crees? Sí. Yo me acuerdo a mi madre que me decía, uy, ya verás qué rápido pasa la vida. Y claro, contra más mayor eres, el porcentaje de crecimiento de un año es mucho menor. Claro, cuando tú tienes 5 años, un sexto año, un año más, es un 20% de todo tu tiempo. Cuando tienes 50 años, un año es un 2%. Claro. Y además, si tienes una rutina tan clara y tan establecida, yo creo que el cerebro directamente dice, 20 años me los he pasado así, pues los comprimo en lo mismo.
Al final hay que aprovechar esas nuevas tecnologías para conseguir conectar más con la naturaleza, conectar más contigo mismo, disfrutar y hablar con las personas, relacionarte. Hay que hacer eso. Me parece bien, pero para utilizar tu tiempo en vivir feliz, en conectarte, no para que sea una cosa más, o sea, móvil, Sí, tal. no para incluirla en esa tu rutina, en esa espiral de locura. de absorción Total. y de adicción. Bueno, creo que ha sido muy interesante. Hoy hemos hecho también un podcast muy bonito. Venga, Y espero que os haya gustado y hasta la próxima, amigos míos. no olvidéis suscribiros. Hasta luego.